Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy les voy a explicar la guía número 4 sobre físico-química. ¿Listos? La contextualización se trata sobre la tabla periódica, es un esquema de representación de los elementos químicos de acuerdo a un criterio, el cual es el número atómico. Están dispuestos los números atómicos y el elemento químico según el grupo y periodo. Tanto en los grupos como en los periodos se comparten ciertas características físico-químicas, las cuales se conocen como propiedades periódicas. La fundamentación. Entonces, acá ustedes van a hacer la lectura sobre la tabla periódica de las propiedades de los elementos químicos. Luego vienen las principales propiedades periódicas, por ejemplo, el radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica. Entonces, que dice que viendo la tabla de izquierda a derecha, entre más el elemento, por ejemplo, el oxígeno, esté hacia la derecha, va a tener mucha más afinidad electrónica. Hacia abajo, el radio atómico va a ser mayor y hacia la izquierda. Bueno, entonces ahí pueden ver la tabla y estas flechas que se encuentran acá están muy bien explicadas. Electronegatividad se define como la capacidad de un elemento para atraer hacia sí los electrones que lo enlazan con otro elemento. Entre más electronegatividad tenga algún elemento, mayor va a ser la sustancia que se forma. Un carácter metálico quiere decir, esta es una propiedad que ve cuáles son los metales que tienen mayor brillo, que tienen mayor conducción eléctrica, que son más maleables, quiere decir que se dejan manejar, se dejan manipular, y dúctiles. Bueno, entonces todos los sólidos a temperatura ambiente, todos estos elementos son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. El carácter no metálico, que es la característica que tienen los no metales de ganar electrones. Otras propiedades periódicas son estructura electrónica o configuración, volumen atómico, radio iónico, calor específico, punto de fusión y punto de ebullición. Acá, en la siguiente parte, viene cómo utilizar la tabla periódica. Si se dan cuenta, los periodos son por filas y los grupos son las columnas, ¿listos? Ahí les estoy señalando grupos hacia abajo y periodos son las filas, ¿listos? Cada uno tiene un color y ya les voy a explicar para qué es cada color. Bueno, entonces recordemos que el color está identificando el grupo, ¿cómo se llama? El primero se llama alcalino, alcalinotérreos, alcalinos, metales de transición, los gases nobles, que son estos, y los no metales y los metales. Bueno, entonces tienen que tener muy en cuenta esa figura para la siguiente actividad. Bueno, en la tabla van a encontrar un cuadrito como el que se encuentra aquí, diciendo cuál es el número atómico. Tenemos un elemento químico que se llama oxígeno, que el símbolo es la O, número atómico que está en una esquina, que es el 8, que es la posición que tiene en la tabla periódica. La masa atómica quiere decir el peso que tiene el oxígeno es de 15,99. Los estados de oxidación, que todavía no los vamos a utilizar, pero para que los tengan en cuenta, que es el -2, configuración electrónica y el nombre del elemento. Bueno, ahí está todo muy bien explicado. Recordemos que la tabla periódica tiene algo que se llaman periodos y las columnas son 2 grupos y tienen 18 columnas de grupos. Bueno, entonces acá está mi correo para que me envíen la actividad. Bueno, la actividad en qué consiste,
que van a buscar en la tabla periódica el grupo 7A del periodo 3, ya saben. Van a escribir el nombre del elemento. ¿Listos? Ahí lo que tienen que buscar es a qué grupo y periodo pertenece. ¿Listos? Y cómo es el nombre de ese elemento. Luego sigue que utilizando los datos proporcionados por la tabla periódica realiza un cuadro como el siguiente que muestra a continuación y reporte los datos de los elementos: sodio, plata, yodo, azufre, calcio, bismuto, ¿listos? Herbio, cromo, nitrógeno, mercurio y tungsteno. Y va a ser una tabla, siempre es bastante grande. Ese es un ejemplo donde va a escribir el nombre. Entonces el nombre va a ser sodio. El símbolo, ¿cuál sería? Na. El número atómico lo van a escribir, la masa atómica, radio, electronegatividad. ¿Listo? Yo acá tengo mi tabla periódica, entonces vamos a buscar el sodio. Entonces tengo el sodio que está en el periodo 3, entonces voy escribiendo, está el periodo 3, 2, y está en el grupo 1A. Bueno, entonces voy llenando la información. Entonces ya tengo el nombre que es sodio. ¿Listos? Acá les voy a acercar para que vean. Esto se ve al revés, pero ustedes allá la ven muy bien. Van a tomar el número atómico que es el 11. ¿Listos? La masa atómica que es 22,99. El radio. El radio que es 186, está pequeña la letra. Electronegatividad que es 0,93. Estados de oxidación solo tiene 1. 2. Y ahí van a escribir si es metal o no metal. Y en la parte de arriba dice que es metal. Todo lo tienen que hacer con la tabla periódica. Energía de ionización. Energía de ionización tiene 496. ¿Listos? Entonces, utilizando la tabla periódica, es como van a desarrollar ese punto. ¿Listos? Luego sigue realizar un mapa conceptual explicando qué es la tabla periódica, cómo está organizada y cuáles son sus propiedades periódicas y para qué sirve cada una. Esto es según la guía. Bueno, no tienen que buscar nada más de material ni de temas. Todo está en la guía. Luego dice dibuje la tabla periódica. Ya habíamos hecho esta actividad, pero la idea es que cuando lleguemos nuevamente al colegio ya se tienen que saber muy bien la tabla periódica. Preferiblemente en una hoja de examen o en una hoja de blog, indicando en ella el nombre, símbolo y número atómico de cada elemento y los grupos y periodos que presenta. Bueno, luego sigue el taller evaluativo de físico-química, son 10 preguntas, esta es su evaluación, tienen que hacerlo a conciencia. Recuerden que somos unas personas muy honestas. En el punto número 11 está su autoevaluación de 1 a 10. Tiene que justificarme por qué estás tomando ese puntaje como autoevaluación, cuáles son los criterios y la idea es continuar mejorando. ¿Listos? Buen día, muchas gracias. Hasta luego.